Buenos días, oyentes de la Radio Social La Barandilla. Tenemos hoy un nuevo programa de charlas con el doctor Manzano. Vamos a hacer un breve paréntesis en el tema que teníamos de base, que era la psicología positiva, para hablar hoy de un problema como es la soledad en general y la soledad específicamente en el trastorno mental grave. Para eso contamos hoy con Carlos Salamero, director del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Martínez Campos, y con un ex usuario de allí, Manuel Irún, que nos... Invert, perdón. Es un apellido suizo que me cuesta, y que nos va a contar un poco también de su experiencia vital y un poco centrado en el tema de la soledad. Quería hacerles primero un pequeño anuncio, y es que podrán escuchar este programa los lunes a las 18 horas en la nueva radio por internet, que es radiodiversidad.com, que se va a inaugurar el domingo 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Así que saludamos también a los oyentes que nos escuchen el lunes 4 de diciembre a las 18 horas. Bueno, y vamos a pasar ya al contenido de hoy. Vamos a hablar un poquito qué es esto del trastorno mental grave y por algunos llamados persistente, ¿no? Porque además de grave, la duración en el tiempo es prolongada. Hasta el punto que la AEN, la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, pues ha marcado como límite mínimo un padecimiento de un trastorno con la suficiente gravedad y mental y que dure al menos 2 años. Incluso se afinó más, aquí yo recuerdo en mi participación en la Comunidad de Madrid que se decía que también que tuviera que haber pasado por el Centro de Salud Mental, por el programa de continuidad de cuidados, se hablaba en ese momento. Y creo que se sigue hablando en este momento un poco de lo mismo. Bien, pues en trastorno mental grave caben distintas patologías, no vamos a ir enumerando, todas graves, todas discapacitantes, y con esta característica de al menos 2 años de duración. Bien, dentro del trastorno mental grave, una cosa que quiero que comente ahora Carlos Salamero es que durante mucho tiempo se habló de la rehabilitación. Y ahí se quedaba en principio el tema, pero se dio un avance más y se habló de la recuperación. De la recuperación de personas con trastorno mental grave, que hace mención no solamente a que mejore lo clínico, lo sintomatológico, sino que pueda desarrollar una vida que merezca la pena vivir, como cualquiera, que nos merezca la pena vivirla de la forma más satisfactoria posible y de acuerdo con las elecciones e intereses que tenemos cada uno, y con las dificultades, evidentemente. Entonces, ¿qué es el objetivo? Pues que este ciudadano, esta persona, desempeñe un papel activo en su comunidad, en todos los aspectos de su vida, con las mermas que puede implicar el padecimiento que tiene. Y de esto quería yo que nos comentaras algo, Carlos. Tienes mucha experiencia en el tema de la recuperación en salud mental. Bueno, buenos días, oyentes. Muchas gracias, José María, por invitarnos. Encantado. Estoy encantado de estar aquí contigo y con Manuel para hablar de este tema. Mira, para empezar, sí, todavía digamos que los protocolos de continuidad de cuidados y los programas de seguimiento son los que derivan a la red de atención, a la red pública de atención social a personas con trastorno mental grave. Todavía está pasando esto, ¿vale? Luego, esto que comentabas de la rehabilitación a la recuperación es cierto. O sea, no hablaría yo tanto ya del tema de las enfermedades, sino de los significados y las consecuencias que tiene padecer un trastorno mental grave. Y ahí es donde entra el paradigma de recuperación, donde también empiezan a participar más, primero en países anglosajones, pero yo creo que ya esto se ha generalizado y en España yo creo que ahora hay bastante gente, usuarios expertos en primera persona, que están capitaneando esto o liderando también. Entonces se habla del significado
de recuperar la propia vida a pesar de haber padecido un trastorno mental grave o de padecerlo, ¿vale? Que de esto hablábamos antes tú y yo, Manuel, ¿no? Entonces, claro, la recuperación no hace solo referencia a la ausencia de síntomas psiquiátricos, sino al bienestar psicológico, que es otra cosa. Pero también al funcionamiento psicosocial de la persona, a la autonomía, a las relaciones sociales, a la ocupación o la estructuración del tiempo. Eso es, a la construcción de un sentido, pues como cualquier persona, cualquier ciudadano que decías tú, ¿no? Y esas serían como las 4 áreas principales de esto. Claro, en el Centro de Rehabilitación en Martínez Campos añadimos otras 2, ¿vale? Una que es previa, que es el funcionamiento cognitivo, que es decir, alguien para poder recuperarse necesita tener conservadas mínimamente la atención, la memoria y poder tomar decisiones, ¿vale? Que también hablamos antes de esto. Y la otra es que, bueno, la mayor parte de la gente que estamos atendiendo, lógicamente está en un entorno social y vive con sus familias. Entonces tenemos otro área de apoyo a las familias, ¿vale? Bien sea de origen o la actual, ¿vale? Bueno, ese sería el conjunto de lo que llamamos el paradigma de recuperación. Y ahora estamos dando una vuelta más allá para hacer un poco... poner el foco en los derechos humanos, ¿vale? Y en la participación, ¿vale? Entonces se entremezclarían como 3 grandes objetivos en el tema de rehabilitación o recuperación. Uno es que uno sea capaz de vivir como quiere vivir, el otro es que participe y haya una inclusión social, y uno que sería como luchar contra el estigma, que si luego hablamos de la soledad, podemos ver cómo el estigma es una consecuencia de la soledad y el autoestigma también, es muy importante. Fíjate, un paréntesis, Carlos. Tenía aquí unos datos para que los oyentes tengan un poco de idea de lo que estamos hablando en cuanto a porcentajes de cada parcela que puede ser problemática o en el trastorno mental grave. Tengo aquí que los mayores porcentajes de deterioro se sitúan en el área del afrontamiento personal y social, hasta un 72% en autocontrol, afrontamiento del estrés, un 50%, habilidades sociales, y fíjate, un 72% en resolución de problemas. De la vida cotidiana, que está un poco en todas las áreas que trabajáis, en rehabilitación, y ahora, como tú dices, en un punto más recuperación, trabajar el estigma, etcétera. Bien, pues hoy queríamos entrar un poco dentro del TMG y en personas adultas, personas ya en esta etapa de la vida, que tengan esa vivencia profunda de lo que es la soledad, ¿no? El vacío, el desánimo, la tristeza, el desaliento, ¿no? Que en la salud mental, como bien sabemos todos, se ha incrementado terriblemente a raíz del padecimiento de esta epidemia de la COVID-19. Si para todos ha sido la vivencia de la soledad o del enclaustramiento importante, supongo que en el TMG tiene que haber sido especialmente importante. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde el CRPS y desde cada uno, y desde la vivencia individual? Que tú y Manuel nos contéis un poco este salto que ha supuesto, ¿no? El tema del enclaustramiento y la soledad por un asunto como es la epidemia, que viene a aumentar un poco el problema, ¿no? O que lo ha venido a aumentar en este periodo. Vale, ¿quieres tú hablar? Gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor. La soledad, pues durante este tiempo de confinamiento sí ha sido un tiempo en el que bueno, ha aumentado la sensación y también el hecho de que había que ocupar un tiempo que no era fácil, pero que sí, bueno, teníamos que idear un poco qué es lo que se podía hacer. Yo, por ejemplo, bueno, pues me gusta el dibujo, me gusta dibujar. Y entonces pues he aprovechado también ese tiempo para
para dibujar, pero no por eso dejaba de sentir pues que había algo un poco extraño en cuanto a un tiempo pues eso, que no era el habitual y que había que llenarlo con algo, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, la soledad la he sentido en otras ocasiones también de la vida, y una soledad pues que se siente incluso aunque alrededor haya personas, es decir, aunque alrededor haya mucha gente. Sin embargo, yo sentía pues que estaba solo, que no. ¿Cómo, perdona que te cortes, puedes describir, si es que se puede describir en palabras, que supongo que es muy difícil, esa vivencia interna de la soledad cuando uno ha padecido un trastorno importante de salud mental y está rodeado además de gente? Esa paradoja. Sí, era una situación compleja porque, bueno, los síntomas que tenía eran fuertes, eran bastante fuertes, y yo creo que causaba extrañeza alrededor, entre mis amigos, incluso familiares y conocidos, y entonces pues eso provoca también aislamiento, porque yo la impresión que tenía, desde luego, es que ellos no comprendían lo que me estaba pasando, y que me encontraba aislado. Me encontraba con que tenía que luchar además, lo cual, bueno, agravaba la situación, contra mis síntomas, y eso era una situación que vivía desde por la mañana, desde que me levantaba por la mañana hasta que me acostaba por la noche. Y entonces, bueno, pues todos los días eran así, una lucha contra una serie de síntomas muy desagradables y que además provocaban mucho sufrimiento. Y entonces, bueno, pues durante todo ese tiempo sentía que no conectaba, bueno, digamos que con la realidad de los demás. Yo creo que has utilizado, Manuel, una palabra que a mí me ha sorprendido por la exactitud en la de Ana, la extrañeza. La extrañeza que provocaba tu trastorno en los demás y en ti. Y claro, eso estaría muy relacionado con la vivencia de soledad tuya, supongo. Sí, estaba muy relacionado porque lo que se siente es que no te comprenden los demás, que te encuentras solo, que tienes la necesidad de agarrarte a algún sitio, y en mi caso también de refugiarme en casa, en mi domicilio, pero más concretamente en mi habitación. O sea, mi habitación era como mi reducto, mi madriguera, donde yo me sentía un poco más seguro. Pero después, además de todo ese largo periodo de lucha contra la enfermedad, pues una vez pasado los síntomas peores o los momentos de... Así muy brevemente, ¿cuáles eran tus síntomas peores para que el radioyente se dé cuenta de la importancia que tiene cuando se vive este trastorno? Bueno, pues yo sentía que personas de alrededor se referían a mí cuando hablaban, cuando hacían determinados gestos o determinadas actitudes, pues también se estaban refiriendo a mí. Pero de forma negativa. De forma negativa, sí. Y entonces yo veía alrededor un entorno más bien hostil, más bien contrario a mí, y mi deseo era, pues bueno, huir y refugiarme, como digo, en mi madriguera, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y luego, pues cuando pasaba todo ese largo periodo de síntomas, me encuentro de repente, como algo sorprendente, pero muy negativo también, que he luchado, o sea, que me he pasado gran parte del tiempo luchando contra esa enfermedad, contra esos síntomas, y ahora pues me encuentro con que mis amigos han desaparecido, ya no tengo amigos. También desde el punto de vista sentimental la situación se fue al traste. Luego pues me encuentro con que tengo que hacer algo, con que me falta actividad también, con que tengo que hacer algo. Y bueno, pues todo eso genera una sensación de soledad y de desconcierto muy grande. Entiendo que nos estás transmitiendo que hay un binomio, aislamiento social / soledad personal, ¿no? Sí. Sí, porque es como además pensar que todo ese tiempo de lucha contra la enfermedad ha sido un tiempo perdido,
cuando en cierto modo no es que lo haya perdido, es que estaba luchando contra esos síntomas. Pero para mí fue pues, es un tiempo muy importante en el que no pude hacer... Claro, fíjate que yo tengo aquí unos datos que aquí en España no se hacen muchos estudios, pero por ahí fuera sí. Y en un estudio, por ejemplo, Holanda decía que los pacientes con trastornos afectivos vivían en un 83% la vivencia de soledad. Y en Australia, en pacientes con síntomas psicóticos, pues prácticamente un 80%, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad. ¿Y tú cómo has luchado o cómo te han ayudado a luchar contra ese estigma incluso de la soledad, ¿no? Para que la gente que nos escuche y que tenga un familiar o incluso que haya padecido esto, pues tenga como unas vías de acceder a salvar este problema. Bueno, para mí, desde luego, el CRPS, el Centro de Rehabilitación Psicosocial, ha sido fundamental. La ayuda de los profesionales, todos los que trabajan allí, ha sido muy importante porque han hecho que tuviera una ocupación, que pudiera desarrollar mis facultades, por ejemplo, el dibujo, la faceta artística, luego también el poder salir adelante, resolver situaciones que para mí eran costosísimas y prácticamente imposibles. Fíjate que hablábamos antes, de la resolución de problemas, que casi el 70-80% de las personas lo tenían, ¿no? Lo importante que es saber enfrentarse y resolver problemas. Y ahí te enseñaron, ¿no? O te dieron las pautas. Exactamente. Yo no podía ni viajar en transporte público. Para mí suponía un esfuerzo tan grande que era imposible, es que no podía prácticamente viajar en ese transporte público. Y ahora, pues bueno, es algo que hago como una actividad más, como algo corriente, ¿no? Y luego, pues también el relacionarme con las demás personas, con compañeros, compañeras del centro, allí desarrollar distintas actividades, tener un horario, que eso también para mí fue muy importante, tener un horario para hacer las cosas, construir o sea, tener estructurado el día, ¿no? También. Y todo esto, pues bueno, ha sido de una ayuda muy, muy grande. Sí, yo desde luego estoy muy agradecido al Centro de Rehabilitación. Sí. Y la experiencia que nos cuentes, Carlos, un poco también de esto y del trabajo. Bueno, un poco es que lo que está contando, ¿no? El sentido este de, en un momento determinado, a ver, yo creo que también hay cosas como que tú decías antes también, ¿no? Como que hay cosas que son de siempre, ¿no? Una sensación a lo mejor de vacío, de soledad, que se está forjando ahí, que yo creo que tiene que ver con los primeros vínculos que uno hace. Pero lo que tú estabas describiendo ahora es, de repente hay un montón de experiencias inusuales que invaden a la persona y eso le separa del mundo. Cuando la persona lucha contra eso, lleva un tiempo y cuando vuelve, resulta que el mundo ha seguido. Entonces ahí hay una especie de desconexión. Desfase. Hay un desfase, pero incluso una desconexión. Es decir, que tú quieres empezar por un sitio donde lo habías dejado y la gente ha seguido viviendo, o gente se ha ido, o gente ha desaparecido. Entonces, y además vas a un centro donde, bueno, ahí también tienes interiorizado de que es trastorno mental grave, que es tal, ¿no? Y ya vas con una idea de estigma, ¿no? Entonces, el conectar eso, y la gente es lo que nos dice, ¿no? El tema es el miedo, la angustia y el aislamiento, ¿vale? Y cómo luego yo puedo conectar con mi vida otra vez. Y lo hacen a través, por ejemplo, de las aficiones, que decías tú, ¿no? Me gusta dibujar. Entonces, ahí empiezan a construir un sentido, y empiezan a construir un sentido con otros también. Y ahí es donde entran las relaciones. Y comparten experiencias inusuales y ya no son solos ni únicos, sino que ya podemos hablar de cosas y ya podemos socializar con esto. O sea, que han desarrollado en vuestro centro una nueva narrativa a partir de la cual reestructuran,
sus déficits, los combate y salen con armas para intentarlo. Bueno, sí. Claro, de hecho, el grupo este de salud y recuperación es contarse la propia historia en otra clave. Otra narrativa. Claro, otra narrativa, eso es. Es decir, no es la clave solo de la enfermedad y de los síntomas, que también están ahí, sino que mi vida son otras cosas también. Y que hay otros recursos de los que puedo tirar para recomponer y para dar sentido. Yo creo que tenemos éxito cuando las personas encuentran sentido a las cosas. Bueno, a las cosas no, a su vida, básicamente. Y así en una pregunta, si me quieres contestar, en este momento, Manuel, ¿cómo enfocas esto que ha dicho Carlos del sentido de tu vida ahora? No antes, ahora, ya en esta nueva narrativa, desde que tú sales de alta, del CRPS, empiezas una vida muy normalizada, entiendo yo. Luchas contra tus fantasmas del pasado, hasta los fantasmas más simples como montarse, que no es tan simple, en un autobús, por ejemplo, en un metro, etcétera, ¿no? ¿Cómo has reelaborado eso? ¿En qué momento estás? Y nos interesa mucho para que te oigan los que puedan servirles tu experiencia a día de hoy. Pues sí, es una situación que me ha ayudado muchísimo y ahora pues me relaciono con compañeros de centro. Luego también tengo actividades que son del centro, aunque no se realizan ahí mismo en el centro, pero son artísticas también. He hablado antes del dibujo, que sí se realiza en el centro, pero hay otro también que es música. Tenemos un grupo de percusión, participo en un grupo de percusión, el grupo A Tu Ritmo, y entonces nos reunimos los viernes en la sede de una orquesta donde hay pues distintos instrumentos de percusión y allí pues tocamos los instrumentos y hacemos melodías y bueno, es muy, muy interesante. Luego también me relaciono más con los familiares, en el entorno familiar y estoy ocupado. Bueno, tengo también una peculiaridad a lo mejor, que es que estoy al cuidado de una persona con la que vivo, una persona mayor. Entonces también... Tú la cuidas, ¿sabes? Yo la cuido. Y ahí ha habido una inversión de papeles, porque esta persona se da la circunstancia de que durante mucho tiempo me cuidó a mí y ahora pues soy yo el que la está prácticamente cuidando a ella. Ese, por ejemplo, es un sentido de tu vida actual, sí. Uno de los sentidos de tu vida actual, sí, ser cuidador muy de importante. Alguien que te ha cuidado previamente. Sí, exactamente, un sentido muy importante, desde luego. Y también, pues bueno, haber vencido muchos obstáculos, ser capaz de ir a consultas médicas, por ejemplo, y de hacer trámites que antes no podía hacer, gestiones. Resolver problemas. Resolver problemas, en definitiva, sí. Y, o sea, deduzco de todo lo que me dices, o si no, os lo pregunto a los dos, que tu vida ha cogido un proyecto y un sentido, como la de cualquier ser humano. Sí, así es. Es algo que, como decía antes, les agradezco mucho a Carlos y a todos los profesionales del Centro de Rehabilitación Psicosocial, que ha sido fundamental para mí. ¿Tú dirías que ahora has vencido ese estigma de la soledad? Sí, yo creo que, bueno, hay momentos, a lo mejor algunos momentos en los que sí me puedo sentir un poco solo, pero tengo las herramientas también para salir de esa situación, coger el teléfono, llamar a compañeros. ¿Tienes estrategias? Estrategias, efectivamente. Luego también he quedado para tomar café con varios compañeros. Ellos me llaman, yo les llamo. Bueno, y luego también mi relación con el resto de la familia pues ha cambiado. Con bastantes personas de la familia, pues bueno, me relaciono ya de una forma como antes no me relacionaba porque estaba muy aislado. Ahora ya pues también me relaciono con ellos. Ha desaparecido la extrañeza, la soledad, como cualquier ser humano a veces la vives, como todos, ¿no? Tenemos nuestros momentos de soledad, pero dentro de lo que es una vida absolutamente normalizada, ¿no? Recuperada. Sí. Fíjate que hay un estudio que tengo aquí para
para comentar un poco antes esto, que es de 2020, o sea que es relativamente reciente, de Sandler, que dice que las condiciones que propician el aislamiento social se configuran como un estresor grave que aumenta la posibilidad de presentar por primera vez trastornos de tipo mental o posibilidad de presentar recaída o recurrencia o exacerbación. O sea, qué importante debe ser para prevenir una recaída, una exacerbación, el no tener, este aislamiento social, esta soledad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? A ver, bueno, lo que ha dicho él antes del sentido, yo creo que sí que está contribuyendo con muchas cosas. Bueno, un ejemplo es este. Es decir, cada vez que yo requiero algo de lucha contra el estigma o de sensibilización social y le he llamado, él ha acudido. Yo creo que eso le da cierto sentido. Es un artista fantástico. Es decir, el tema del logo de la pinza Power, Pinza Power. que es nuestro emblema, es su creación, ¿no? Y luego ha hecho carteles para muchas jornadas, ¿no? Y te han dado un premio. Es decir, que es muy... Yo creo que ha puesto el servicio de su vida hacia determinadas causas, ¿no? Y luego me estabas preguntando algo, pero se me ha olvidado. No, te estaba preguntando un poco también desde tu experiencia de cómo puede ser un antídoto, vamos a decir entre comillas, para la exacerbación, recaída, incluso presentación por primera vez, de luchar al aislamiento social, a la soledad, este factor que estamos estudiando hoy, que yo creo que es muy protector cuando se supera. El tema aquí es, claro, la soledad y el aislamiento, yo creo que exacerba los problemas. Pero las relaciones tóxicas también. Entonces, ahí tenemos que tener un equilibrio y también una distancia, ¿no? Y dejar determinadas relaciones y coger otras más nutritivas. Y yo creo que uno aprende también a lo largo del camino y de la vida a apartarse de gente que no conviene o que es tóxica y acercarse a gente que nutre y a la que puedes nutrir, ¿no? Y yo creo que es súper importante, tú me decías también, ¿no? Antes, cuando se empieza a sentir mal, confiar y poder llamar al psiquiatra o poder avisar a alguien para no entrar en ese bucle, ¿no? Y en ese hoyo, decías tú, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la compañía o de poder tirar de alguien es muy importante. Y, de hecho, yo creo que... Pero esto hace mucho tiempo también. Acuérdate, en aquellos maravillosos años de Arévalo, cuando en un piso que se abrió, las mujeres que estaban con una que estaba en crisis sostuvieron aquello. Y nos llamaron y pudiste ir y pudimos intervenir. Porque se sentía arropada, se sentía acompañada, ¿no? Entonces, tener una red saludable de relaciones, yo creo que es uno de los pilares de la psicología positiva también. Sí. Ahora que has recordado una etapa en la que la verdad que estuvimos bien, lo pasamos bien y creo que aprendimos mucho y nos enseñaron mucho. Siempre los pacientes nos enseñan mucho, nosotros les enseñamos, pero eso a nosotros es una barbaridad en nuestro propio hacer diario. Y recuerdo que en ese sitio, en ese hospital que trabajamos entonces, lo hablábamos el otro día, habíamos hecho, es lo de menos, un test de la escalera para la asistencia, para problemas de la asistencia. Y siempre las pacientes que habían tenido un trastorno mental grave, cuando en la pregunta de la escalera decíamos, ¿te acompaña alguien?, pues siempre nos decían, no. Era la vivencia brutal de la soledad. Pero hubo una persona que nos dijo, sí, hombre, qué raro, ¿no? Y le preguntamos, bueno, ¿y quién te acompaña? Y dijo, mi sombra, que es lo más brutal en soledad que yo he oído, que te acompañe tu propia sombra como única compañía, ¿no? Entonces, quiero decir que la soledad es un factor, evidentemente, en una cronicidad de estresor. Siempre es un estresor, siempre es algo que nos puede potenciar una recaída, una exacerbación, como decía Carlos, ¿no? Y yo creo que en el caso de Manuel, ese antídoto ha funcionado ya. No hay ese aislamiento, no hay esa soledad. Y bueno, tú estás perfectamente de alta, ¿no? Con tus revisiones, etcétera, pero perfectamente. Entonces me parece que es un buen ejemplo de cómo trabajar desde un sistema público, de un centro de rehabilitación y recuperación. Yo creo que hay que añadir una R,
CRRPS, que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo resumirías tú un poco todo esto que hemos estado hablando, Manuel, ahora? ¿Qué se te viene? ¿Qué nos quieres contar pues, en este final del programa? Yo creo que es importante cuando uno se siente mal y cuando se siente solo, aislado, pues buscar unos recursos, y yo he encontrado, bueno, pues este recurso del Centro de Rehabilitación Psicosocial, que como decía, pues ha sido fundamental para mí. Y luego, pues cuando se tienen también inquietudes o aficiones, luchar también por desarrollarlas, por hacer cosas que te gustan, que en fin, que puedas realizar. Y cuando lo que son dificultades, problemas y dificultades, pues a través de estas ayudas confiar también en estas ayudas y que luego te das cuenta del cambio tan grande que supone. Sí, sí. Y convertirse en fuente de ayuda, que tú nos has dicho, ¿no? Sí, también, sí. Esa vivencia a mí me parece que es muy importante, ¿no? La de ayudar a otros, la de que tú, que has sido receptor de una ayuda en un momento de crisis de tu vida, seas ahora capaz de ser el rol que ayuda a otros, ¿no? La vivencia, me refiero, la vivencia de satisfacción, de orgullo personal, de refuerzo positivo, ¿no? Para ti de esa actividad. Sí, es muy importante, y yo cuando lo pienso, pues pienso que hace años pues me habría sido imposible tener este papel o este rol, y en cambio ahora pues bueno, lo estoy desarrollando. ¿Alguna aportación para el final que nos quieras hacer, Carlos? Esto que decías, que aprendemos más de la gente que atendemos de lo que damos. Yo creo que esto es un caso claro, ¿no? Un ejemplo, Manuel, de todo lo que puede dar y todo lo que está dando, ¿no? Y todo lo que nos enseña de lecciones de vida, ¿eh? Y así mucha gente que conozco que ha pasado por el centro de rehabilitación o que está en el centro o en otros lugares que tiene trastorno mental, ¿eh? Y el próximo día ya hablamos del estigma. Bueno, pues nada, sencillamente daros las gracias, Manuel, Carlos, por vuestra aportación. Me parece súper importante lo que nos has aportado hoy. Yo estaba seguro de que sí, porque en otras ocasiones he comprobado esto, ¿no? Muchas gracias. Y a Carlos por hacer un huequecito en su trabajo diario. Gracias a vosotros por darnos de la barandilla, por permitirnos este espacio que hoy ha sido diferente al que veníamos haciendo. Y pues citaros para el próximo día en la nueva radio, como os he dicho.